Pues la importancia de asistir a los controles prenatales es que podemos nosotros en determinados momentos del embarazo identificar pacientes que tengan unos riesgos especiales para desarrollar un conjunto de enfermedades que en esos casos podríamos llegar a tratar de prevenir. Entonces, si detectamos nosotros, por ejemplo, tempranamente que va a tener un riesgo para una enfermedad como la preeclampsia, en la que se le sube la presión durante el embarazo a la mamá, podríamos llegar a establecer alguna maniobra preventiva para tratar de impedir de que esto se vaya a generar. Esa es la importancia de llegar a hacer controles prenatales adecuados. No solamente para esta enfermedad, sino para un conjunto muy amplio de enfermedades que detectándolas tempranamente nos permiten a nosotros o prevenir la enfermedad que se vaya a desarrollar o evitar las complicaciones que puede traer esa enfermedad tanto para la mamá como para el bebé. Aquí en esta pregunta hay dos puntos importantes de vista a tener en cuenta. El primero es que hay un conjunto de pacientes que están ambulatorias porque realmente no tienen ninguna necesidad de estar hospitalizadas y que se puedan llegar a considerar como de alto riesgo durante el embarazo. Pues bien, estas pacientes nosotros las manejamos con un grupo de especialistas en ginecología y obstetricia que manejan muy bien los conceptos de cómo llevar las pacientes calificadas como de alto riesgo obstétrico. Si la paciente durante el control prenatal no es de alto riesgo obstétrico, significará que su riesgo pues es un riesgo moderado o bajo, por decirlo de alguna manera, y en estos casos el control prenatal lo continúa el médico general y enfermería en los puntos de atención básica que tengan dependiendo de su EPS. Si la paciente, ahora en el otro punto, si nos llega al servicio de urgencias una paciente catalogada como de alto riesgo obstétrico por alguna circunstancia, entonces lo que hacemos nosotros en ese momento es identificar desde el ingreso, desde el triaje, muy bien cuál es ese riesgo y empezar a darle manejo dependiendo de la causa por la cual esté consultando la paciente. Eso es fundamentalmente lo que podemos hacer nosotros pues para evaluar nosotros los riesgos durante el embarazo, tanto en la parte de control prenatal como ya aquí hospitalizada en la clínica. Muy bien, para saber si una paciente es de alto riesgo se tienen que hacer un conjunto de evaluaciones muy precisas y muy amplias, que incluyen desde la parte epidemiológica, es decir, el sitio de donde proceda. Algunas personas preguntarán, bueno, ¿y por qué? Bueno, claro, porque es que, por ejemplo, si nos viene una paciente del Chocó o de alguna área endémica de malaria, pues entonces tendremos que catalogarla como de un riesgo específico por el área. Hay algunas pacientes que, por ejemplo, que por la edad se califican de riesgo, ya sean que sean muy jovencitas o que ya tengan más de 35 años, para algunas enfermedades en especial. La talla materna, por ejemplo, el peso. Hoy en día creemos que tenemos una epidemia de sobrepeso o de obesidad en las pacientes que están en edad fértil. Y con todos estos hallazgos epidemiológicos podemos reunir datos que nos ayuden a calificar esa paciente, no solamente desde el punto de vista de epidemiología, sino también de los hallazgos físicos de la mamá. Ya les especificaba yo talla, peso, la presión arterial, cómo se encuentra desde su primer control prenatal, antecedentes de cómo le fue en los embarazos previos, de si tuvo algún parto prematuro, de si tuvo alguna complicación, algún evento adverso en los eventos de partos anteriores, etc. Todo esto nos ayuda a calificar a una paciente como de riesgo. Ya, si le hacemos, por ejemplo, una ecografía y nos encontramos con que un bebito venga con alguna condición especial, algún defecto, también será considerado alto riesgo. Las pacientes que tengan embarazos gemelares también, pacientes que tengan consultas permanentes, por ejemplo, por amenazas de parto prematuro, por sangrados o por pérdida de líquido. Todo eso nos ayuda a que el obstetra termine identificando a esta paciente como un embarazo de riesgo alto para tener un resultado no esperado, que es lo que llamamos nosotros un resultado perinatal adverso. Los signos que en general tenemos que tener en cuenta durante el embarazo es, en la primera etapa básicamente es sangrado y dolor en la parte baja del vientre. ¿Listo? Es también una causa supremamente frecuente de consulta.
pero conforme va avanzando el embarazo y la paciente empieza a percibir los movimientos del bebé, que es más o menos aproximadamente alrededor de la semana 22, entonces la no percepción adecuada de los movimientos fetales también es un motivo por el cual la paciente tenga que consultarnos y ser considerado como un signo de alarma. Conforme va avanzando el embarazo y tenemos la posibilidad de presentar algunos otros enfermedades, entonces aparecerán otros síntomas por los cuales preguntamos o hacemos un énfasis especial al momento de que la paciente nos consulta. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, que si está viendo bien, si tiene alguna dificultad para la visión, para la audición, es decir, que no escuche bien o que escuche algunas cosas particulares, algún dolor específico, por ejemplo, en el abdomen, en el pecho, si tiene, por ejemplo, dolor de cabeza también, y esto aunado a la posibilidad de llegar a tener sangrados o que pierda líquido durante el embarazo o que empiece con contracciones antes de tiempo, nos hace que la paciente finalmente la vayamos a catalogar como una paciente de alto riesgo. Es por esto que hacemos un especial énfasis en estos tipos de signos y síntomas para preguntar en las pacientes y poder identificarlas desde una etapa temprana durante la consulta para evitarnos complicaciones a futuro. El conjunto de médicos generales, especialistas y subespecialistas con que cuenta la Clínica San Rafael es muy amplio y podemos hablar que el servicio de obstetricia hoy en día cuenta con un grupo de 11 ginecólogos que están cubriendo 24 horas los 7 días a la semana el servicio. Tenemos un conjunto también de médicos generales que trabajan en el servicio de obstetricia y hay subespecialidades de la ginecología y obstetricia con que contamos en la clínica. Aquí entonces contamos con medicina materno-fetal, que es perinatología, cirugía laparoscópica, cirugía oncológica y patología mamaria. Entonces tenemos un conjunto de especialistas que es bastante amplio para poder llegar a tratar cualquier tipo de complicación con que pueda estar cursando una mamá o una paciente ginecológica. En el caso específico de tener una paciente críticamente enferma, tenemos también toda una amplia gama de especialistas en cuidado crítico especialistas en cirugía cardiovascular, en cirugía pediátrica, en cardiología pediátrica, neonatología, neumología, es decir, por donde nosotros necesitemos abordar a nuestras maternas, contamos con todo el grupo de especialistas necesario para que la atención sea integral en un mismo lugar.